Según Rey Dalio, se podría llegar a dar una inminente guerra entre Estados Unidos y China, y no únicamente del lado del conflicto bélico, que es precisamente lo que nos viene a la cabeza de primeras. Ya sabemos que el tema de Estados Unidos y China es un tema bastante comentado en la actualidad, pero hay según qué aspectos que señala Rey Dalio en su libro Principios para enfrentar el nuevo orden mundial, que son muy reveladores y que en la actualidad de hecho nos estarían sirviendo como, no sé si catalizadores, pero como pistas realmente para poder llegar a ver venir con un poco más de antelación este conflicto entre dos de las principales potencias a nivel mundial. Vamos a comentar todo esto y mucho más en el siguiente vídeo, y vamos a empezar precisamente por esta parte, ¿no? Por la parte de los aranceles, que ya sabemos que a día de, o mejor dicho, en el año actual, 2024, se han incrementado de forma exponencial la mayoría de aranceles por parte de Estados Unidos hacia China. Digamos, esta tabla también es bastante reveladora y justamente nos señala que en algunos casos los incrementos en los aranceles superan con creces el 100%. Fijémonos que pasamos en este caso de partes de baterías de 7,5% en 2019 al 25% en 2024. Y evidentemente vehículos eléctricos también del 25 al 100%. O sea, estamos hablando de incrementos importantísimos. Pero démonos cuenta también de otro importante incremento en un área muy comentada en la actualidad, que es semiconductores. Fijémonos cómo se dobla, en este caso, de acuerdo a los aranceles, pero en algunas otras partidas se triplica o se cuatriplica los aranceles en general. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué intereses hay para empezar a entender un poco precisamente todo este conflicto que está habiendo? Rey Dalio habla mucho de esto, lo hemos dicho en innumerables ocasiones en su libro de Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, y justamente lo que vamos a intentar describir en este vídeo son los tipos de guerras de los cuales precisamente Rey Dalio habla en este libro y da bastantes insights y pistas al respecto. No solamente hay guerras de conflicto bélico, de hecho hay 5 tipos de guerras que vamos a estar comentando precisamente en este vídeo: tecnológica, militar, geopolítica, guerra de capitales y también guerra comercial. Probablemente sepamos muy mucho de la última de todas, la guerra comercial, ¿no? Que inició precisamente con Trump y que a día de hoy continúa y se han visto los efectos. Pero hay otras áreas que también hay que tener en cuenta al respecto precisamente de este tema, ¿no? Capítulo 13, el libro de Rey Dalio, el que precisamente estábamos comentando anteriormente. Como muchos ya sabréis, en el libro habla de el auge que muchas veces tienen muchos o países en general, y que todos ellos o la gran mayoría pasan por una fase de crecimiento, techo y a partir de ahí declive para dar lugar a un nuevo orden mundial. En este caso incluso podríamos llegar a decir, con la imagen que vamos a estar viendo luego, de que Estados Unidos se encontraría, hemos puesto en la parte, justamente lo hemos puesto aquí, ¿no? Pero es que incluso podría llegar a estar en el 11-12 según esta otra imagen, que también, página 40 concretamente, si no recuerdo mal, habla Rey Dalio en su libro. Pero claro, hay que tener en cuenta que más allá de eso apunta que, lo que decíamos antes, ¿no? La mayoría de reinados tienen un ciclo de crecimiento, auge y declive y luego pasan a un nuevo orden, que en este caso podría llegar a ser China. Precisamente este nuevo orden del cual estamos hablando aquí, sumado a esta otra imagen, veríamos justamente, ¿no? Se junta el declive de Estados Unidos y se junta el ascenso que estaríamos viendo por parte de China, ¿no? Que estaría ahora mismo cercano a un pico bastante alto que incluso le puede llegar a quedar todavía recorrido en este caso, ¿no? Pero para entender mejor todo el contexto y por qué probablemente Estados Unidos esté entrando en declive, etcétera, etcétera, hay que entender, entre otros muchos aspectos, qué problemas se enfrenta actualmente Estados Unidos en la actualidad, básicamente. Y las imágenes que podemos llegar a estar viendo aquí, fuente Trade Economics, primero nos hablan de la deuda en relación al PIB y luego del déficit gubernamental. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Lo que hay que tener en cuenta es que, evidentemente, tienen un nivel de deuda acumulada muy alta, muy importante, y además la Fed, la Reserva Federal, a día de hoy ha estado emitiendo nuevos dólares para financiar precisamente, en muchos casos, la propia deuda gubernamental, lo cual es una bomba de relojería. Pero claro, ¿qué ocurre? Que al tener hegemonía mundial el dólar, se pudieron dar el lujo de permitirse imprimir más de la cuenta, sabiendo que a nivel mundial casi todos los países necesitan dólares, incluyendo China, pero China ya sabemos que en la actualidad está intentando precisamente reducir su tenencia de dólares e incluso está vendiendo bonos, etcétera, etcétera. ¿Dónde se puede llegar a apreciar lo que acabamos de comentar?
esa fase de imprimir mucho más para financiar precisamente todo esto que es una bomba de relojería. En la M2, en la masa monetaria, que podemos llegar a estar viendo que independientemente del incremento exponencial que hubo a partir del año 2020, ya venía subiendo también bastante la masa monetaria. Entonces, aquí es donde radica una gran parte, entre otros muchos aspectos, que tendría Estados Unidos en la actualidad y que peligraría su hegemonía mundial cuando unimos todo eso a que la gran mayoría de países quieren reducir su dependencia del dólar. Esto ha salido, por así decirlo, bien, siempre y cuando mantenga hegemonía. El problema es cuando esa hegemonía pueda llegar a desaparecer. ¿Qué es lo que critica precisamente Estados Unidos a China? Aquí estamos viendo la imagen, ya sabemos que la guerra comercial dio inicio a partir de el reinado de Donald Trump, el mandato, mejor dicho, de Donald Trump, y estamos viendo que principalmente los 3 puntos que critica Estados Unidos son políticas intervencionistas, que hay una gran parte incluso de gente que estaría de acuerdo con esto, ¿no?, del lado de China, luego robo de propiedad intelectual y apoyo exclusivo a industrias nacionales. Precisamente por eso, entre otros muchos motivos, Trump impuso aranceles a China alegando praxis desleal, etcétera, etcétera, y esto tuvo pues aproximadamente un valor de unos 50.000 millones de dólares, justamente, y no estamos hablando del incremento en la actualidad. Estamos hablando año 2019, cuando todo eso se llevaba a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que China, evidentemente, también respondió con aranceles hacia Estados Unidos. Recordemos todo este tema de la famosa guerra comercial. Y claro, estos aranceles también afectaron a otros productos que exportaba a Estados Unidos. Se me viene a la mente soja, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto en general, en última instancia, ¿a quién acabó perjudicando? A China, por un lado, porque evidentemente se vio muy afectada en términos de crecimiento precisamente por este tipo de cosas. Tuvo probablemente el menor crecimiento en su última década debido justamente a este problema. Pero en última instancia acabó perjudicando a los que más, agricultores, fabricantes, etcétera, etcétera, y que evidentemente lo acabó pagando el consumidor final con un alza de precios bastante importante en este caso, ¿no? Hay algo que os quiero dejar aquí, os lo dejo para simplemente leer y no ocupar todo el vídeo leyendo esto, ¿vale? Pero son las rutas comerciales, ¿de acuerdo? Las rutas comerciales. En el momento en el que posiblemente se desatase una guerra comercial a mayor escala, sobre todo comercial, que es lo importante. Todo es importante, evidentemente, pero comercial lo que más, deberíamos tener en cuenta estas rutas comerciales. ¿Por qué? Porque se verían afectadas. ¿En qué sentido? ¿A qué nos venimos a referir? Pues que evidentemente, si a partir de ahí Estados Unidos limitase, por ejemplo, importaciones de crudo o que China incluso bloquease el acceso a Apple o a otras compañías o materias primas para producir, por ejemplo, no sé, productos, bienes y servicios, motores, etcétera, etcétera, pues ahí es donde Rey Dalio invita a pensar que es probable que la próxima década ambos países pasen de una globalización, que no es lo mismo que globalismo, entendamos eso por favor, pasen de una globalización a aumentar probablemente a una producción interna, es decir, que dependa más bien la producción del propio país o si no buscar países socios, aliados que no tengan que ver en este caso con Estados Unidos. Y todas estas rutas serían afectadas de forma directa en el caso de una guerra comercial. Pero probablemente la guerra más peligrosa, evidentemente la comercial es importante porque tiene un efecto directo y causaría un alza de precios espectacular. Fijémonos que el problema que ya trajo lo que estábamos diciendo antes, a partir de 2019 con Donald Trump. Imaginémonos una escalada mayor en términos de guerra comercial. Pero la más peligrosa sin duda sería la guerra tecnológica, porque, pues como comentamos aquí en pantalla, el país que más adelantado esté tendría evidentemente mayores probabilidades de ganar en caso de un conflicto bélico. Y actualmente, teniendo en cuenta esto, ¿qué país estaría liderando, por ejemplo, lo que decimos aquí, patentes de IA, de inteligencia artificial? Bueno, hasta el año 2019, China, segundo lugar, Estados Unidos en primer lugar, pero lo que estamos viendo es que China planea convertirse en líder de este sector. Ahora lo vamos a detallar más, porque evidentemente hay empresas no cotizadas que tienen mucho poder, y apuntamos Huawei, Ant Group, Tencent, Alibaba, aunque estas dos sí que cotizan, pero son competencia directa de grandes tecnológicas americanas, ¿no? Por eso, precisamente, Estados Unidos intenta impedir que Huawei u otras empresas operen en Estados Unidos.
Atentos a esta imagen, estos dos gráficos, y démonos cuenta cómo, en según qué aspectos, se ha dado la vuelta en el ranking. Y ahora mismo estamos viendo que China está top. Claro, pasamos de año 2019 a año 2022, 2023 en el ascenso general y estamos viendo que China viene muy, muy fuerte en ese sentido. Claro, guerra tecnológica, pero ¿cuál es el catalizador dentro de una guerra tecnológica? Porque, digamos, es muy amplio el concepto de guerra tecnológica. Pues un catalizador clave serían los microprocesadores, que ya lo estamos viendo aquí, el funcionamiento de la IA no se puede llevar a cabo sin microchips. Por eso en el año 2022 Estados Unidos emitió controles que precisamente impedían que Estados Unidos vendiese chips avanzados a China para entrenar estos algoritmos de inteligencia artificial. La noticia justamente fue que consiguió el apoyo de Japón y de Holanda para evitar que se llevasen a cabo justamente este tipo de actividades comerciales que pudiesen, en última instancia, llegar a beneficiar a China. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si nos vamos a la siguiente diapositiva y atendemos al estudio que estaba llevando a cabo ASPI, que es Australian Strategic Policy Institute, justamente lo que apuntaban era algo que podría en la actualidad estar beneficiando muchísimo a China, independientemente de quién provee microchips y quién juega más a favor o más en contra en esa balanza comercial. Y es que en la actualidad China supera a Estados Unidos en investigación en tecnología de futuro, que evidentemente tiene en cuenta IA. Además, China está teniendo ventaja también en otro tipo de productos, y podríamos hablar placas fotovoltaicas, gestión de residuos nucleares, energía nuclear, baterías eléctricas. Todo esto también China está muy puntera en la actualidad, no solamente en el estudio de las disciplinas de IA. Y además tengamos en cuenta que en la actualidad, de hecho, China tendría el liderazgo en 7 de las grandes disciplinas de IA. Aquí he puesto 7 en esta imagen, fuente SmartMind, pero hay más. Hay entre 10 y 15 disciplinas, pero de las principales podría llegar a ser alguna de estas de las 7, ¿no? Y China, de hecho, tiene mucha ventaja en ese aspecto, en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido está bastante fuerte. Si nos vamos al frente geopolítico, ya venimos hablando bastante que para China lo más importante a día de hoy son aquellos países que ellos consideran que pertenecen a su territorio. Y podríamos hablar Hong Kong y Taiwán como lo principal en este caso, ¿no? Y bueno, pues evidentemente otras rutas comerciales, zonas fronterizas, países vecinos, Serbia, Hungría, Irán, bueno, pues evidentemente también forman parte de la preocupación actual de China en el buen sentido, ¿no? De tener alianza en cualquier caso, pero Taiwán y Hong Kong forman parte de precisamente el plan de reubicación o de recuperar lo que ellos consideran que es su territorio y que a día de hoy, pues evidentemente, representan también un riesgo geopolítico en cualquier caso, ¿no? Fijémonos, y esto es bastante curioso porque Estados Unidos podría llegar a interpretar que cuando ellos venden equipo militar a Taiwán es como estar actuando contra China en cualquier caso, ¿verdad? Lo cual les conviene. Pero claro, a Ray Dalio, sobre todo, recordemos que este vídeo se centra mucho en el libro de Ray Dalio y lo que él explica al respecto transformado en vídeo, que es lo que estáis viendo ahora, ¿no? A Ray Dalio lo que le preocupa precisamente es la guerra de China versus Taiwán. ¿Por qué? Porque generaría una incógnita de que Estados Unidos intervenga o no intervenga en la defensa de Taiwán. Por lo tanto, en vista de esto, Estados Unidos no lo estamos viendo ya tan presente como en el caso, por ejemplo, de Ucrania, ¿no? Y parece que poco a poco quiere retirarse un poco de este conflicto o mantenerse, al menos de momento, al margen. Precisamente por eso, Ray Dalio apunta de que la alianza de otros países con China podría aumentar precisamente por motivos económicos y justamente esto generaría una ampliación de la influencia en países estratégicos, a la vez que Estados Unidos evidentemente le interesaría más a nivel militar. Claro, cuando uno tiene en cuenta toda esta incógnita a nivel geopolítica, se da cuenta que pues el riesgo principal, entre otros tantos, en cuanto a distintos tipos de guerras, forman un papel fundamental para precisamente poder evaluar posibles conflictos a futuro. Y aquí es donde viene Rusia también, ¿eh? Ya sabemos, la relación Rusia-China es importantísima y hoy en día más que nunca, ¿no? Evidentemente ya sabemos que comparten muchas cosas, que se necesitan entre ellos, recursos naturales, financiación y evidentemente esa guerra de capitales que parece estar habiendo actualmente, ¿qué planea? Aislar y debilitar a la otra economía para que pierda su poder. ¿Quién? Estados Unidos. Pero, y de hecho hablábamos hace relativamente poco también en negocios de televisión del fin del acuerdo petrodólar, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto está afectando esto? ¿Cuánta tenencia de dólares actualmente tiene la banca central
en sus reservas. Y esta imagen también es bastante reveladora al respecto, ¿no? Monedas dominantes. Si nos fijamos a simple vista, podemos destacar yen japonés, euro, libra, otras monedas, pero el dólar, como estamos viendo en rasgos generales, ocupa una gran parte todavía en las reservas. Es decir, es una larga carrera eliminar el dólar o dejar de depender del dólar, ¿no? Por eso comentamos aquí, mientras Rusia y China tengan exposición al dólar, van a tener que lidiar con sanciones, que eso ya lo hemos estado viendo hasta la fecha. Por eso precisamente se están buscando sistemas alternativos como el yuan digital, la hipotética nueva posible moneda de los BRICS, que a día de hoy tampoco está nada confirmado, pero está encima de la mesa. El fin del acuerdo petrodólar creo que sí es un catalizador, pero de momento esto lo más probable es que se mantenga así, porque incluso el fin del acuerdo petrodólar tampoco va a generar una enorme variación. Variación sí, por si distintos bancos centrales necesitan comprar petróleo, una commodity esencial para absolutamente todo, y pueden llevarla a cabo en otra divisa, por supuesto. Por supuesto, van a preferir divisa propia a tener que comprar dólares, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya lo hemos comentado también en otro vídeo. Pero como decíamos también en el otro vídeo del petrodólar, se necesita un catalizador más fuerte para que el dólar acabe de perder su hegemonía. Pero hay microseñales, microfisuras que poco a poco nos van dando también detalles al respecto. Guerra de capitales, como estábamos comentando. También Dalio comenta que China podría tener una superioridad notoria a nivel militar. En unos años, comentaba en el libro. Pero es que a día de hoy, aunque esto es fuente estatista, año 2020, también está en el primer puesto China en este caso. Entonces, claro, la pregunta sería si realmente esta guerra podría ser evitada o no. Pero ¿qué ocurre? Que el riesgo, aunque pueda llegar a ser evitada, tampoco es que sea nulo, ¿de acuerdo? Además, en el libro justamente señala que si la guerra se diera, por ejemplo, en los mares del este y en el sur precisamente de China, ahí es donde Estados Unidos tendría problemas. ¿Por qué? Porque es una zona donde precisamente China y los aliados son muy superiores a Estados Unidos. A esto sumémosle precisamente lo que estamos viendo aquí, la superioridad de por sí que ya tiene a nivel militar, que no es lo mismo que gasto militar. Fijémonos en el gasto militar. Claro, Estados Unidos, 3,5% del PIB destinado al gasto militar, pero no ocupa el primer puesto. Ocupará el primer puesto en gasto militar, pero China ya lo supera, ¿de acuerdo?, digamos, en el número general que, como comenta justamente aquí, de personal militar activo. Y aunque sea año 2020, en la actualidad apostaría a lo que sea, que están niveles realmente bastante similares, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con China en la actualidad? Pues que frente a la actitud que tenían, de hecho, siglo XIX, si no recuerdo mal, una actitud un poquito más débil, un poquito más sumisa, estaban evidentemente en una posición menos privilegiada, la comparativa en la actualidad es distinta. China actualmente busca proyectar fuerza, fortaleza, recuperar territorios, Hong Kong, Taiwán, pero claro, hemos dicho Taiwán. Ya sabemos que Taiwán es el centro de desarrollo global de semiconductores, en la industria tecnológica, evidentemente, pero esto precisamente nos lleva a pensar que Estados Unidos quizá no permita que China tome acciones contra Taiwán. ¿Por qué? Pues evidentemente hay un conflicto de intereses enorme. Precisamente por eso Dalio afirma que si se llegase a dar este conflicto, el resto de guerras también se podrían encima de la mesa y se ampliarían en cualquier caso los riesgos en general. Entonces, parece que China todavía no es que esté lista del todo para invadir Taiwán. De hecho, ha habido un escándalo recientemente que es cuanto menos curioso, ¿no? Que de hecho muchos de vosotros seguramente lo sabréis. Se hablaba de que hay muchos misiles que ha creado o construido, mejor dicho, China, apuntando en dirección Taiwán, pero que actualmente no tienen combustible sino agua. Y precisamente hablaban de que el personal militar ha tenido que ir utilizando ese combustible para subsistir, precisamente porque tenían falta de recursos. O sea, démonos cuenta que a veces no es todo, esto me recuerda un poco al arte de la guerra, demostrarse fuerte, sino que realmente está fuerte o no está fuerte y qué vientos en contra, digamos, afronta de forma interna y qué fisuras hay dentro de todo ese plan geoestratégico que pueda llegar a tener un país. Y eso justamente nos lleva a la conclusión de que China le puede llegar a convenir esperar de momento, mientras que a Estados Unidos, ¿qué le convendría?
pues le vendría bien un conflicto cuanto antes. ¿Por qué? Porque aprovecharía esa debilidad temprana que tendría China y así podría llegar a recuperar el poder que parece estar perdiendo poco a poco. ¿Qué poder? El que precisamente hemos estado hablando en esta imagen. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde empezamos a ver según qué aspectos súper importantes. Por último, y conclusión final, y estos son un poco opiniones mías personales en la actualidad, aunque toco alguna cosita también del libro, ¿no? Y es que, como comentamos en el punto 1, ambos países quieren ser, hablamos China, Estados Unidos, principal potencia, y deben, lo que decíamos ahora, mostrarse fuertes mientras debilitan al otro. Por lo tanto, pues evidentemente es una cuestión clave a tener en cuenta, ¿no? Entonces, muchos otros países también estarían involucrados en este escenario, como hemos estado comentando anteriormente. En la actualidad, los conflictos internos suelen variar bastante, pero Estados Unidos enfrenta también, como hemos dicho en las primeras diapositivas, problemas financieros, creciente conflictividad, mientras que China está en una etapa un poquito más estable, o un poco más estable en términos, entre comillas, podríamos llegar a decir, respecto a lo que comentábamos justamente antes, ¿no? En el libro, Ray Dalio sugiere que hay un 30% de probabilidad de conflictos internos en Estados Unidos o de guerras civiles en las próximas décadas, lo que China podría aprovechar también de forma paralela para acabar de consolidar el liderazgo. Ya sabemos que cuando la casa del vecino está desordenada, pero nuestra casa está en orden, pues evidentemente hay una ventaja estratégica importantísima que no dudarían en aprovechar, está claro, ¿no? Pero para eso, pues efectivamente es esencial evaluar factores de poder, identificar fortalezas, debilidades de cada país e incluso también teniendo en cuenta la Unión Europea, ¿verdad? Dalio también, por último, afirma que el próximo gran conflicto, que podría ser cualquiera de los que hemos estado comentando en este vídeo, podría llegar a ocurrir en los próximos 5 años con un margen de hasta 2 años desde la publicación precisamente del libro. ¿De acuerdo? Hemos estado hablando de estos 5 tipos de guerras, hemos estado intentando dar insights, puntos clave o puntos de vista personales al respecto de esto, pero repetimos, para entender bien, a la perfección, todo esto, lo volvemos a decir, este libro de Ray Dalio es clave para precisamente tener en cuenta todo el contexto general global y de esa manera tener una mejor perspectiva de lo que está ocurriendo en la actualidad. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.